internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 Puntos. Hoy, como todos los martes, compartiendo aquí con ustedes nuestros temas, nuestros comentarios, tanto las noticias nacionales como internacionales. Cada martes está aquí nuestro amigo, el doctor Nelson Balcárcer, Javier López. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Y hoy, martes, tenemos un programa con muchas informaciones y muchos comentarios para todos ustedes. Bienvenido a su programa En 3 Puntos. Gracias, Javier López. Buenas noches a ti, buenas noches, mi hermano, mi amigo, buenas noches a nuestros amables telespectadores que esta noche, y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares a llevar las últimas informaciones del día. Flavio, gusto y placer de compartir contigo después de más de 2 semanas. Así es, para mí también es un gran placer tenerte aquí como cada martes en nuestro programa En 3 Puntos, llevándole a ustedes las mejores informaciones o de la manera más objetiva y como nosotros también la entendemos. Y viernes. Mira, señores, uno ve que cada cierto tiempo el Falpo, el Licey al medio, Santiago, Navarrete, toda esa zona tiene unos tipos de protesta bastante agresiva, bastante fuerte para lo que sería pedir reivindicaciones, pedir que se le pueda hacer las obras que ellos reclaman, pero lo hacen de una forma que verdaderamente se ve de manera violenta, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa zona ahí, donde está radicada el Falpo, es una zona donde se llevan la protesta con tantas violencias? Y eso no es nada nuevo, eso viene de mucho tiempo atrás, que están radicalizados esos grupos de izquierda o grupos que están haciendo algún tipo de protesta, pero con tendencia de izquierda. Hay que estar claro con eso. No son grupos populares, pero están formados, tienen algún tipo de entrenamiento incluso, porque cuando se desenvuelven en el manejo de la protesta, salen encapuchados, salen incluso con armas de fuego, y lo hacen de manera totalmente bien estructurada, con una organización que está dirigiendo con cabezas. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué hay? O sea, ¿por qué hay en esa zona? ¿Y por qué tanta protesta en esa zona? Porque si realmente el gobierno ha favorecido muchísimas provincias, muchísimos municipios, ¿qué está pasando en esa zona que no se le atienda? Hay una pregunta, ¿qué pasa que no se le atiende? ¿Por qué permanece en la protesta? ¿Cuál es la situación que allí existe que no permite terminar con ese foco de guerrilla? Porque es una guerrilla lo que se arma. Urbana. Un caldo de cultivo, sí, que hay. Totalmente. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando se radicalizan estos grupos y van formando un núcleo, tú tienes para que estos grupos puedan contaminar la parte norte completa. Entonces, la pregunta es precisamente por qué estos grupos no se le da o no se le complace en las peticiones de reclamos. ¿Cuál es la situación que hay? O la insatisfacción que tienen ellos, que aún atendiendo sus demandas, no se sienten todavía complacidos. Entonces, es un poquito lo que lo quiero decir, porque es una protesta social y de todo modo inquieta esa zona. ¿Por qué? Porque los comerciantes de toda esa región, Navarrete, Licey al medio, y ¿cuál es el otro? Esperanza. La parte productiva se cae, es por ahí que yo ando. O sea, Moca también tiene problemas. Entonces, la parte productiva, el aparato productivo de esa región, inmediatamente se paraliza. Los comerciantes, sacar mercancías que van para los mercados. Entonces, es el aspecto social que yo estoy viendo. O sea, no es viendo solamente la protesta de estos grupos, es
¿por qué no se atienden su demanda? O si se atienden su demanda, ¿por qué ellos siguen insistiendo? O sea, ¿es una majadería que está viendo o es una forma de presionar definitivamente al gobierno y a los gobiernos? Porque no solamente ha sido con los gobiernos del PLD, han ocurrido con otros gobiernos. Entonces, esos grupos radicales que hay en esa zona, hay que ver qué está pasando. Es una alerta o un llamado, porque lo que estamos pensando es en el campesino, en los comerciantes, en la actividad social de esas regiones, esos municipios. Entonces, personas que incluso están enfermas y no pueden salir a los hospitales ni a ser atendidos en su sistema de salud, porque tienen problemas también para su movilidad. O sea, se conjugan una serie de situaciones ahí que hay que prestarle atención. Por ahí que ando en el sentido de que vemos que es constante, porque ahí se habla en los periódicos, en la prensa, en los medios de opinión pública, de que esta protesta van a ser por tiempo indefinido. Pero, ¿qué es lo que no se está complaciendo y por qué no se complacen? Solamente quiero dejar la brecha abierta a ver qué está pasando en esa región. Mira, Flavio, en esa región, en esos pueblos, en esos municipios de la República Dominicana, del Cibao, utilizando la línea, y de lo que es también muchas veces el Cibao Oriental o el Moca, por esa zona, ellos tienen mucha incidencia. Me uno a la inquietud tuya, por qué el caldo de cultivo siempre se da en esas zonas. A veces son por problemas, luchas sociales que realmente tienen sentido, la falta de agua, pero ¿por qué llevar una lucha social a una lucha extrema de una huelga que si tú abres te desbaratan tu negocio, si tú sales a alguna actividad te desbaratan tu vehículo? Sí, precisamente eso no es democracia. Democracia es que todos tengamos el mismo derecho, tanto para hacer nuestras actividades aún estando en un paro de labores. Pero si yo no quiero, ni apoyo, ni estoy de acuerdo con un paro de labores, a mí tiene que respetarme todo el mundo los derechos que yo tengo de no comulgar con esa persona. Así como yo tengo que respetar los demás. Sin embargo, las actividades en esa zona, ya sea Navarrete, Esperanza, se radicalizan a través del Falpo, incluyendo con armas ilegales y armas de fabricación caseras. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia, ya sea de los organismos de seguridad, que no han perseguido a esos grupos que en un momento determinado pudieran tener sus orígenes en una lucha social, pero que al final puede ser una banda cualquiera de delincuentes porque andan armados? Y eso nos lleva a lo que fue el origen de la lucha de la ETA en España, que al principio todo el pueblo español estuvo de acuerdo, pero al final era una banda de delincuentes que degeneró en eso. Y tú tienes también lo que fueron la Brigada Roja en Italia y tienen muchos grupos más. En Colombia. En Colombia las mismas, el mismo Ejército de Liberación Nacional, ELN. La FARC es otro tema que se podría discutir muchísimo, pero no es lo que fue en el origen, lo de la FARC en Colombia. Pero, ¿por qué en República Dominicana, que tenemos una ventaja estratégica para poder controlar cualquier grupúsculo, no lo hemos hecho? Y si hay armas de fuego, y ahí viene el tema del dirigente comunitario en Moca, que lo mataron con un arma de fuego de fabricación casera y se lo querían endorsar a la Policía Nacional. Claro, van a decir siempre que fue la policía, pero realmente todas las pruebas científicas demostraron que no era un arma de fuego de fabricación industrial, sino de fabricación casera. Mira, Flavio y Javier, lo que ustedes dicen tiene también otra perspectiva. Yo lo veo desde otro punto de vista. Eso es bien calculado. Eso no es a la ligera. Mira, el hecho de que el Falpo, por decirlo así, pues son otras fuerzas políticas también, tienen esa gran incidencia en territorios como Navarrete, es debido a que planificando esto,
todo el que va para la línea noroeste, para todos los pueblos de ahí en adelante, tienen que pasar por Navarrete. Y ellos pues hacen esa acción en ese lugar porque no hay otra zona por donde tú pasar para la línea noroeste. Igualmente sucede con Licey al medio. Cuando tú vas para Santiago de Moca o de Santiago para Moca, tienes que pasar por el centro del Licey al medio. Y desde hace más de 30 años, esa situación está pasando con el Falpo. E inclusive hay dirigentes importantes hoy, inclusive ocupando posiciones en el Congreso, que fueron dirigentes importantes del Falpo. Tú estás hablando de Fidel Santana. Bueno, ya no está, creo, en el Falpo. Sin embargo, han ido sucediéndose dirigentes, pero la esencia del Falpo sigue siendo la misma. Sigue siendo, como tú dices, rotura de cristales, quemadura de vehículos, incendio en negocios que, como tú dices, no están de acuerdo con cerrar ese día, personas que necesitan movilizarse porque trabajan en la zona y tienen que salir obligatoriamente. Algunos se encuentran en el medio, en el centro del problema que se suscita entre la policía y ellos. Inclusive algunos, casi siempre, son personas inocentes quienes pagan la consecuencia. Es así. Miren, señores, por otro orden, participación ciudadana. Yo a conocer, se quejó profundamente con el tema de la selección de los fiscales de parte de la Procuraduría General de la República. Dice que la Procuraduría General de la República, de manera complaciente, en la selección que se está dando con los fiscales que se están evaluando, fiscales que se están evaluando, realmente lo están haciendo de una manera totalmente selectiva, que no está haciendo con una evaluación real, sino lo que prácticamente se ha señalado por el dedo. Y que esa evaluación es complaciente y que eso es violatorio a la ley 1311, que es una de las leyes que corresponde a ese tema. Entonces, esta queja que da participación ciudadana llama la atención de que si se quiere hacer una evaluación seria para los próximos 4 años, se hagan con fiscales que sean verdaderamente fiscales que representen a la justicia dominicana y no fiscales que estén alrededor del poder de la Procuraduría General de la República o al servicio del Procurador General de la República. Este es un tema que se ha venido criticando, es un tema que se ha venido dando a conocer a nivel de los propios abogados, donde realmente se dice que esa evaluación nunca ha sido una evaluación totalmente bien filtrada, una evaluación bien ponderada, sino que ha sido buscando los mejores fiscales que respondan al Procurador General de la República. Es lamentable porque si nosotros queremos tener una justicia que haga justicia, es precisamente ser justo con lo que son los que eligen a esos fiscales. Entonces, ese es un punto de discusión, un punto que este es el momento para tener o tratar de tener un buen ministerio público, que eso es lo que se busca. Si no hay un buen ministerio público que represente, primeramente el ministerio público representa al pueblo, ¿no? Que es el defensor, en cierto modo. Teóricamente. Cuando representa al Estado, el acusador también. O sea, sí, acusa cuando se comete el hecho. Pero también el ministerio público es el brazo ejecutor del Estado en la justicia. En la justicia, o sea, que debe haber una selección totalmente transparente. Entonces, ahí siempre sale y cae el tema de Jenny Berenice. Que cuando en un momento determinado, que ella, bueno, ha demostrado que es una fiscal que tiene sus conocimientos, pero cuando fue traída de Santiago, aquí por Radamés Jiménez, en su momento, no fue por una evaluación, una selección, sino fue, ven que tú puedes hacer el trabajo aquí. O sea, ¿y cuánto tiempo tiene Jenny Berenice? 7 años. 6 años y medio. O sea, que está fuera de la ley, porque es 4 años, y después de 4 años se entiende que debe haber una reevaluación. Pero tú puedes
volver a evaluarte por otro periodo más y ya. Pero El solamente. problema por un de ella, segundo periodo. que ella tiene 2 años y medio más del periodo que le hubiese correspondido, al igual que otros fiscales. Los fiscales, y la la evaluación Ginab, la solamente vería. contempla 17 meses. Bien, ella sería evaluada para que cumpla 17 meses. Vamos a irnos a No la hay pausa y vamos a continuar con este tema porque realmente es un tema que está en discusión y sobre todo estamos hablando de justicia, tanto para lo que sería la Suprema Corte de Justicia, que representa a los jueces, como la Procuraduría General de la República, que representa a los fiscales. Y es constitucional también. Y constitucional también. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con ustedes.
Bien, amigas y amigos, continuando con ustedes con nuestro programa en 3 puntos. Hay un tema candente que es el de la venta de los terrenos de los 3 brazos. El juez José Alejandro Vargas, de los 11 imputados que están sobre el tema de acusación que tienen con la venta de los terrenos a través de Infasa, que es la inmobiliaria, 7 de esos 11 fueron llevados a la cárcel, 3 meses de medida de coerción. Hay otros que le impusieron penas de 500,000 pesos y sigue la investigación y el proceso investigativo. Se está hablando de 1.000 millones de pesos, eso es mucho dinero. Eso es vender media ciudad. Bueno, te quiero decir, para lo que es el sector de los 3 brazos, un sector empobrecido, donde la gente, esos solares del Estado empieza a construir, tiene la propiedad, pero el terreno en su momento de la construcción no está pago porque no tiene título. No tiene título. Sin embargo, cuando se crean estas estructuras mafiosas, que saben, por ejemplo, los terrenos del CEA saben dónde están las parcelas, dónde están distribuidas, cómo están distribuidas. Si aparece una inmobiliaria que empieza a hacerse cargo y dueño de decir que son los dueños de esos terrenos y que lo compraron en un momento determinado porque se realizó una venta a través del CEA, los terrenos del CEA, se lo vende una inmobiliaria, bueno, pues pasa a ser parte de un sector privado. Pero se supone que cualquier venta del Estado debería pasar por el Congreso por el volumen de la naturaleza del terreno que se están poniendo en ventas. Sin embargo, se hizo de manera privada. Muchas de esas personas se les combinó, después ya que se ubicaron, a decirle, usted tiene su casa construida, pero no tiene que pagar el terreno, que el terreno no es suyo. Entonces muchas personas pagaron el doble del valor de lo que fueron adquirir esa tierra por esa inmobiliaria, y ahí viene el tema. Entonces, cuando tú ves estas cosas tan burdas, tan asqueantes, diríamos así nosotros, entonces tú te preguntas, el Estado, cada quien que va a ocupar posiciones lo va a saquear. O sea que Francis Drake está todavía actuando, porque aquí tenemos la historia que todos le hemos pasado. Francis Drake se apareció en un barco frente a las costas aquí del sur y atacó y saqueó la ciudad y se llevó todos los bienes de la iglesia y el oro y la cosa. Y todavía no seguimos saqueando la ciudad. Y una cañonera que empezó a tirarle. Y aquí cayó, se le tira aquí a nadie. Salen cosas ahora porque hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Pero si no, este es un caso más de lo que pasa por debajo de la mesa. Mira, Flavio, vender 3 parcelas, y eso me acuerda cuando trajimos a un invitado a este programa, donde República Dominicana tiene 48,000 kilómetros cuadrados de terreno y tenemos 480,000 kilómetros cuadrados de títulos. Aquí se ha vivido de tiempo en tiempo despojando a todo el mundo de sus terrenos. El único país del mundo que, con la tecnología que tenemos, hay expedientes de parcelas que se han desaparecido y no hay quien las encuentre. Hemos visto en el este, en la zona de vocación turística del este, cómo se han vendido 3, 4, 5 y hasta 10 veces la misma parcela, los mismos terrenos, y al final hay 9 gente engañada y uno es el que tiene la posesión ilegal. Vimos cómo se quisieron apoderar de 3 parcelas en lo que se conoce como Bahía de las Águilas, como si el Estado no se empoderaba, esas tierras ya hace rato que hubieran sido, bueno, hechos de muchas cosas. Entonces, partiendo de esa realidad de que en el único estado, en el único país del mundo que se pierde una parcela de tierra y no la encuentran ni por centro espiritista es República Dominicana, la asociación de malhechores para delinquir siempre va a existir. Y ahí se demuestra. Ahora, yo no creo
en la justicia dominicana ni en la Procuraduría General de la República, aunque aquellos sean culpables, porque la Procuraduría General de la República nos acostumbra y nos ha acostumbrado a someter a una determinada cantidad de personas y después, a la vuelta de 2 o 3 meses, o cuando profundiza su investigación, dejar a 4, 5, 6 fuera del tinglao. Y así, yo entiendo que lo mejor que podemos hacer es esperar que el expediente corra, que la justicia se pronuncie antes de hacer nuestros comentarios. Ahora, desde mi óptica y conociendo cómo se manejan las cosas en la República Dominicana, porque nací aquí, orgullo, ahí faltan gente. Faltan gente porque nadie se va a hacer un tinglao de asociación de malhechores y no haya gente que den la orden. Háganlo y buscar el padrinazgo. Ahí faltan mucha gente y dirigentes políticos y funcionarios. Ahí faltan gente que no se han mencionado ni se van a mencionar. Hoy salió en el periódico que el flamante funcionario que trabajaba en el Estado renunció en el 2017. Ajá. ¿Qué significa la renuncia? ¿Seguir cobrando? Enséñeme el último cheque que cobró de la Cancillería. ¿Por qué no me lo enseñan? O la última transferencia que le hicieron a la Cancillería. Ahí sí yo creo que renunció. Pero él renunció en el 2017. Así no, o sea, no jueguen con la inteligencia, del pueblo dominicano, porque uno tiene esto y no es para tenerla de lujo. Mira, hay una cosa que hay que ver en esta nueva acusación de la Procuraduría. Yo creo que el procurador, para los tantos casos que van quedando, debe ir cambiando el librito o remozándolo. Porque no podemos estar festinando la cosa. No podemos estar acusando funcionarios o exfuncionarios para que después venga un juez, magistrado, analice bien el caso y entonces lo mande para su casa y se desinfle esas acusaciones. Porque de alguna manera el país, el pueblo, la ciudadanía van entonces a perder la poca confianza que le quede en la justicia, llámese la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque ahí tenemos funcionarios acusados, pudiésemos decir de la doctora Rosabel Castillo, que hoy públicamente dijo, de la misma forma que me metieron en esto, me van a tener que sacar. Yo no la conozco. De la misma forma que metieron el ex consultor jurídico de CORDE, Irving Cruz, que hoy el magistrado José Alejandro Vargas no lo mandó a Najayo, sino que le puso una medida de coerción, creo que fueron 500,000 pesos para poderlo mandar a su casa, con lo que yo estoy de acuerdo. Pero no solamente con Irving, estoy también de acuerdo con todos los acusados, porque es que la medida de coerción tendente a enviarte a prisión preventiva no puede ser una medida populista, no puede ser una medida de que para complacer a todos los que van a protestar, para complacer al Procurador General. Esa es, de las 7, la última medida que debe tomarse, y más si son personas que ¿para dónde van a coger? ¿Para dónde se va a ir el señor que no conozco, Paul Dominici? ¿Para dónde se va a ir Leoncio Almanzar? ¿Para dónde se va a ir? El que a usted le dicten una medida contentiva de que usted no pueda salir del país, que usted no pueda salir de su casa, una prisión domiciliaria. Esto no le están diciendo a nadie que usted es inocente. No le están diciendo a nadie que no va a ser apoderado
un juzgado, un tribunal competente y que pueda usted ser enviado después de cumplir 4, 5 o 10 años, dependiendo de lo que el juez o los jueces encuentren que usted cometió. Pero aquí se ha convertido, Flavio y Javier, en una situación, y da pena, y lo digo con sobrada razón, que un juez de la envergadura y de, ¿cómo diríamos?, de la seriedad con que el pueblo lo ve como José Alejandro Vargas, pues todas las medidas son de prisión preventiva. Será para que no se diga que si fuera el chinero no lo mandaran. Será para que se diga que si fue el que se robó el mango, a ese sí le dan prisión preventiva, pero a este no. Pero esto no es cuestión del qué dirán. Esto es cuestión que la justicia está ahí, y el código está ahí, y la ley está ahí. Y la prisión preventiva de todas es la última. Y la persona que califiquen para ser enviado a su casa con una de las 7 medidas debe ser enviado a su casa. Pero eso no quiere decir que tú te robaste eso y no pasó nada. No, a ti te siguen juzgando. Porque en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, Flavio, que es el país que nosotros más queremos imitar y más queremos parecernos, a usted lo pueden acusar de haber matado y de haber hecho y de haber todas las cosas del mundo y usted va para su casa. Ahora, cuando a usted le toca presentarse ante un juez y ese juez encuentra que esa querella o que esa acusación del Ministerio Público tiene los méritos suficientes para usted ser condenado, ahí mismo a usted lo agarran ese día y de ahí usted va para la cárcel con una condena. Ese es mi punto de vista, Flavio. Bueno, tú sabes que el indicio de culpabilidad, el juez lo evalúa de acuerdo. Pero ese no es un juez para eso. No, pero sí empiezan a hacer el análisis previo a lo que sería el expediente. Entonces, cuando ellos asumen, un juez no debe asumir nunca, sino debe ser con las evidencias. Claro. Y en la primera entrevista, la primera parte del proceso, es en base a la documentación de pruebas que le dan al juez para iniciar el proceso. Si él entiende que hay indicios de culpabilidad o pesa algunas pruebas que merite esa persona ser o llevada a medida de coerción, si tiene algún tipo de riesgo en tener la libertad, eso va a determinar el juez si quiere o no quiere. Si entiende que hay riesgo de que esta persona pueda salir del país o pueda ausentarse o pueda buscar cualquier medio. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Pero ¿qué resulta? Que aquí una forma de entender de que ese juez está actuando bien o está teniendo medidas correctas en el proceso, lo que hace es ponerle medidas de coerción trancando en el tranque. ¿Eso de la ley? Entonces, pasa eso porque aquí muchas veces, con las triquiñuelas que se ha hecho, ¿ustedes recuerdan los franceses? Que lo sacaron en bote y fue con una combinación de las autoridades. ¿Quién se acuerda justicia, de Michelin? nadie se recuerda de eso. ¿Quién Entonces, se acuerda de Michelin? Esa es la situación. Esa es la situación. Nadie se acuerda de Michelin ya. Nosotros tenemos una frontera abierta. Como yo creo en la justicia y como yo practico la justicia, yo creo que la justicia debe ser aplicada en su contexto. ¿Tú entiendes? No podemos aplicarla porque José Michelin se fue vestido de mujer por Haití, que el otro se fue que los pilotos... No, es que no podemos partir de ahí. Las evaluaciones deben ser hechas lo más correcto y cercanas a la verdad. Ese es mi punto de vista. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que las autoridades no confían en las autoridades. Ah, bueno. Esa es la situación. Entonces, ¿por qué tú entiendes que la policía, el jefe de la policía, el director de la policía, como usted quiera llamarle, en un llamado en el día de ayer dice que le favorece en que la población que tenga bienes y tenga situaciones que defender, tenga su arma de fuego para defender sus propiedades? Lo está diciendo porque ya la propia autoridad policial no cree ni su propia policía. Pero Monchi dice lo contrario. Pero que no puede decir lo contrario. Es que ya tú te encuentras... Monchi Fadura, el ministro del Interior. Sí.
Él dice que no. Él dice que cuando vayan a legalizar el arma, ahí deben quitársela. Pues eso para que nadie vaya entonces. No porque nadie vaya, señores. Es que una barbaridad. O sea, la misma autoridad que tiene que ser la parte coercitiva, te está dando la autoridad para que tú la uses. Oye, lo que hay que ver es quiénes son y bajo de qué personas están las armas en la mano. Porque aquí hay muchos desaprensivos, que por eso, porque cualquier rayadito de un vehículo o cualquier discusión por un parqueo es pa. ¿Por qué? Porque no tienen el equilibrio emocional ni mental para tener un arma de fuego ni nada que pueda ser un objeto de muerte, porque son personas que no la piensan dos veces. Esa persona no están capacitadas para manejar un arma de fuego. Es más, a veces ni un vehículo. Pero Flavio, el dominicano es tan, con el perdón de nuestros televidentes, tan allantoso, que aquí es lo más fácil saber quién anda con un arma de fuego. Porque aquí todo el mundo le gusta que le vean la cacha de la pistola, la cacha de revólver, le gusta que sepa que está armado. Pues eso es muy fácil. Vamos a tomar un minuto más en el sentido de que mira lo que pasa. Y nosotros favorecemos eso, porque lo hemos dicho aquí en este programa. A veces las autoridades se vinculan tanto a la propia delincuencia por razones obvias del contacto, la propia convivencia. Jueces, fiscales y policiales. Se hace una convivencia de una estructura mafiosa, una estructura vinculante, y eso crea lo que es la parte delincuencial y también lo que sería esa libertad que se dan complacientes, porque hay un vínculo muy fuerte por situaciones salariales, por condiciones que se dan en el ambiente, por supervisión, por muchísimas razones. Estructuras que vienen de fuera y de adentro. Bueno, pues los pueblos que han podido luchar contra la violencia son los que se han empoderado y han hecho su propio círculo para enfrentar eso, denunciando, enfrentándola, de manera valiente y muy estoicamente haciéndolo cada quien para enfrentar eso. Porque a veces las propias autoridades ya pierden la capacidad de acción. Y cuando pierden la capacidad de acción, se pierde la autoridad. Vámonos a la segunda pausa comercial y continuamos con más para ustedes.
Bien, amigas y amigos, continuando con su programa en 3 puntos y llevándole todas las informaciones que entendemos para ustedes son de interés. Mire, nosotros pensamos una primera parte de lo que fue el entrenamiento que la Superintendencia de Banco llevó a más de 1000 ejecutivos de la Banca Nacional para la ley de lavado de activos, darla a conocer. Allí se llevó exitosamente y concluyó en el día de hoy, donde su superintendente, el licenciado Luis Armando Asunción, cerró el evento de manera exitosa, donde se integraron todos los representantes de la Banca Nacional para conocer lo que sería la ley de lavado de activos. La Superintendencia de Banco estuvo siempre presente, una entidad que informó que estos talleres buscan garantizar que todos se conviertan en multiplicadores del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas de las que están ellos sometidos. Es una entidad que trabaja de manera conjunta con los requerimientos de los grupos financieros latinoamericanos. Durante la jornada de trabajo, tiene audio para ver si podemos dar un poquito de audio. Mira, a ver, durante la jornada de trabajo la participaron, conocieron la prevención del lavado de activos, el marco de la gestión y prevención de lo que la Superintendencia de Banco ha querido. Tiene audio. Vamos a escuchar al superintendente de Banco en su mensaje. Ha sido elaborada tomando en consideración las mejores prácticas internacionales emitidas por los consejos de normas internacionales de auditoría, las recomendaciones del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria contenidas en el documento publicado en el año 2014, auditorías externas en banco y los requerimientos normativos emitidos por The Public Company Accounting Oversight Board, organismo privado que supervisa a los auditores externos que prestan sus servicios en las entidades de interés público en los Estados Unidos. En ese sentido, la Superintendencia de Banco exhorta a las firmas de auditores externos presentes en este encuentro a adecuarse y ajustar sus informes a las disposiciones del nuevo reglamento de auditoría externa, que viene a robustecer la calidad de los estados financieros y sus responsabilidades como auditores, conforme a las mejores prácticas internacionales y a la experiencia prudencial local. Lo que fue un evento de 2 días de duración, donde fueron dadas a conocer todas estas, lo que corresponde a la ley de lavado de activos, lo que son la supervisión bancaria, y nosotros reconocemos que cada vez que estos eventos que te culminan de manera exitosa, pues les permite la integración entre la banca, el sector financiero, que esta integración dan a conocer todo lo que está ocurriendo en lo que son estos cambios, estas transformaciones, estos eventos y sobre todo lo que sería una ley que debe ser aplicada y conocida por todos. Así que felicitamos a todos los que participaron allí y a su superintendente que siempre está preocupado para que pueda transferir esas ideas, esos conocimientos, esas enseñanzas que debe tener sobre la auditoría y normativas internacionales para poder tener un sistema financiero totalmente regulado y con todas las condiciones para la supervisión bancaria y que le permita precisamente a cada uno de esos miembros del sector tener los conocimientos básicos para poder desarrollar estas áreas que son de tanto interés y tan delicadas en estos momentos. La verdad Felicidades. que, Flavio, en los años que tiene el licenciado Luis Armando Asunción, el trabajo constante en pos de que cada uno de los empleados, tanto en la superintendencia como de los bancos nacionales, pues se capaciten cada día más en lo que es el manejo de la parte legal que tienen que ver los bancos y con los clientes. Yo creo que es digno de felicitación, de verdad que sí. Así es. Temas. Tú tienes un tema ahí que... Flavio, tú no has dicho lo que está pasando, tú no has querido hablar hoy de la ley de partidos, qué es lo que va a pasar con el asunto. Yo quiero que tú me digas algo porque yo te voy a decir la verdad. La ley de partidos tiene harto a la gente. Bueno, pero ya hay que decidirlo. Dilo tú. Bueno, la opinión que tenemos sobre la ley de partidos es... Dijo Luis Abinader que nada más hay 2 partidos que están llamados o que debieran estar llamados a hacer primaria. Y eso le ha traído un tremendo lío con todos los partidos. Pueden haber
medio partido que haga primaria o un cuarto. La ley de partido que necesita la República Dominicana no va a salir desde los partidos políticos. Comenzamos con una ley de partido muy buena y al final vamos a tener un mamotrenco para acomodar a los partidos políticos. Simple y llanamente. Pero que para aprobar. Se le seguirá llamando ley de partidos y regímenes electorales, pero al final no va a resolver nada. Pero si no se cuenta con los partidos políticos, no va a ser aprobada por una razón. Los diputados pertenecen a los partidos políticos. Y ellos no tienen, en este momento por lo menos, ningún interés en que sean evaluados, que sean chequeados, que se vea dónde se gasta cada centavo, que se vean las decisiones que toman. Pero si no se cuenta con ellos, no se va a poder aprobar la ley de partido. El problema, por eso yo no quería tratarlo, porque yo sé que como fue concebida esa ley en sus orígenes, en su génesis, fue una ley que todo el mundo estuvo de acuerdo si se aplicaba de la forma que fue elaborada. ¿En qué año fue que se hizo ese hace proyecto? 18 años eso dando hace 18 años. Entonces, ya. ¿Quién estaba en el gobierno? Vámonos para atrás, vámonos a ver. Hace 18 años. Claro. Sí. El PLD. 18 años. Sí. Yo creo que no, pero... En el 2000. En el 2000. Bueno. En el 2000. Y entonces vino en el 2000, a mediados del 2000 al 2004, ¿quién era presidente? Bueno, estaba el amigo Hipo. Entonces, a partir de ahí, todos los partidos políticos nunca han querido la ley del partido. Entonces, bueno, tú leíste las declaraciones de Hipólito ayer. No, y tú lees las declaraciones de Miguel, de Luis Abinader hoy, y te das cuenta de que no la quiere nadie. No la quiere, entonces por eso decía que nosotros hablar de eso es tirar tiros a la garza. Pero es ¿Por bueno qué? para que el pueblo sepa lo que se está tratando. Es que una ley, y nosotros hemos dicho aquí en el programa que va a ser festinada. Cada quien va a poner lo que quiere poner y no va a ser la ley que el pueblo necesita que se pueda hacer, que pueda darse. Porque lo que se quiere es regular, una ley regulatoria. Sin embargo, no va a ser regulatoria, porque cada quien va a poner un pedazo a su manera, de lo que le convenga, a su forma, de lo que le conviene. O la va a quitar. Al final no va a ser una ley que va a tener el efecto que se esperaba. Entonces, por eso no va a ser la ley que se quiere, sino va a ser la ley que se impuso de acuerdo a cada uno de los intereses de los partidos principales que van allí a dar a conocer o consensuar sus ideas o sus beneficios que le pueda dar a ellos. Pero si tú usas y chequeas, 18 años atrás era el proyecto de ley del PRD, que era gobierno en ese momento. Tenía la mayoría absoluta para poder aprobar ese proyecto de ley en el PRD. Estamos hablando de hace 18 años. A partir de ese momento, no le interesó a nadie ese proyecto de ley y ahora quieren buscar un culpable, independientemente de que se dé la lucha de intereses entre una facción y otra dentro del PLD. El problema se lo han querido endosar al PLD y no es al PLD, es todos los partidos políticos no quieren. De no querer una cosa, es así, por eso esa ley no va a pasar en República Dominicana. Y si pasa, le podremos llamar ley de partidos políticos y regímenes electorales, pero de eso no va a tener absolutamente nada. Pero qué importante, Javier, que se sepa que en un momento como este, donde hay pequeñas fricciones o grandes fricciones entre las altas instancias del Partido de la Liberación, es bueno que se sepa que un partido que se hace llamar de la oposición no está jugando el papel que le corresponde, claro que es el PRM. Porque este es un momento en que el PRM tiene la llave para abrir ese candado, tiene la llave para tomar determinación, entonces no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no le interesa tampoco y se quieren vender con más papitas que el Papa. Así es, señor. Terminamos el programa por la noche de hoy. Mañana estaremos con otra entrega más de su programa En Tres Puntos, llevándole todas las informaciones, tanto nacionales como internacionales, que usted se merece. Buenas noches. Buenas noches.